Hola, ¿qué tal? Bendiciones, muy buenas tardes, sean muy bendecidos. En esta hora mi nombre es Artur Perales, soy pastor de PDB Centro Gracia y estamos aquí para compartirte una palabra este domingo, continuando con la serie que habíamos estado compartiendo en días pasados. Tiene varias semanas que no he podido compartir porque hemos estado viajando a distintos lugares, hemos estado haciendo algunos viajes misioneros y no hemos podido estar acá. Por eso no me había tocado a mí compartir, pero ya estoy acá y voy a continuar con esta serie que estamos predicando de Primera de Pedro, ya vamos en el capítulo 3, habíamos la parte final del capítulo había quedado pendiente. Y vamos a orar antes de comenzar. Padre, te damos gracias. Gracias en el nombre de Jesús por esta hora, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo hable a través de mí, Señor. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos como instrumento para que tu palabra sea proclamada. Te doy gracias por la unción de tu Espíritu Santo. Yo invito a tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora, en este lugar, y yo te doy gracias, Señor, que la palabra del Evangelio es proclamada en el nombre de Jesús, que este Evangelio es anunciado. Estas buenas noticias tocan el corazón de nuestros hermanos que están escuchando. Toda persona que escuche esta palabra del Evangelio es ministrada, es tocada, es transformada, es sanada, es salvada, es liberada, restaurada, Señor, que tú haces una obra completa en cada uno de ellos, tal como la obra que Cristo hizo en la cruz, la cual fue completa y que ahora nos ha entregado a nosotros. Señor, te doy la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Toda la gloria sea tu nombre. Y te doy gracias, Señor, que la palabra produce fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. En Primera de Pedro, capítulo 3, le doy la bienvenida a todos los que van llegando. Gracias por estar acá. Saludos a todos los hermanos. Qué bueno que están. Hola, ¿qué tal, mi hermano Javier? Qué bueno que están acá. Y pues bueno, queremos compartir una palabra. Y en Primera de Pedro, capítulo 3, habíamos estado compartiendo. Si tú no has visto las demás predicas de esta serie, yo las estoy subiendo a YouTube y también están aquí en la página de la iglesia. Busca hacia abajo y donde veas que salgo yo estoy dando esta serie de Primera de Pedro, y para que tengas un contexto de lo que estamos diciendo. Pero si tú no alcanzaste a escuchar, voy a leerte una pequeña reseña de Primera de Pedro. Dice que el contenido de esta epístola de Pedro es por el abuso y la persecución que formaban parte inherente de la realidad de muchos que siguieron a Cristo en el primer siglo. La epístola se le escribe a la iglesia que está siendo perseguida, a la iglesia que está sufriendo. No solamente se persigue a la iglesia perseguida, sino que vemos como que también se introducen advertencias en contra de falsas doctrinas que en la segunda epístola de Pedro desarrolla mucho mejor. Ahora, esta epístola de Pedro, dice aquí, Pedro escribió esta carta para consolar. Dice, ya acercándose al final de su vida, el apóstol Pedro escribió esta carta para consolar y alentar a los creyentes que experimentaban la persecución. La carta estaba dirigida a los cristianos de 5 regiones de Asia Menor, de modo que probablemente circuló entre ellas. Ahora, habíamos dicho también que esta carta de Pedro hace un resumen de las doctrinas paulinas. Si tú lees Primera de Pedro, te das cuenta que hay mucha similitud en cosas que dice Pablo, en las epístolas de Pablo. Hay mucha similitud en cosas que dice, por ejemplo, en Efesios, en Filipenses, en Colosenses. Pedro toma como que toma todo un capítulo de Efesios, capítulo 5 de Efesios, por ejemplo, y lo resume en 4 o 5 versículos. Por supuesto, cuando Pedro escribe esta epístola, no existían los versículos ni los capítulos, pero en unos cuantos párrafos, él resume las instrucciones que le deja Pablo a las iglesias. Inclusive leemos a Pedro advertir en contra de los que tuercen las palabras de Pablo. Pedro había leído las epístolas de Pablo y es como que hace un resumen de la teología paulina y en sus propias palabras, añadiéndole, voy a decir sazonador. ¿Cuál es el sazonador? Que a diferencia de Pablo, Pedro fue testigo presencial de la vida y la obra de Cristo. Entonces, Pablo habla por revelación directa del Señor Jesucristo y Pedro habla Pablo una revelación espiritual porque Cristo se le aparece y se le revela el Evangelio, pero Pedro habla
añadiéndole las enseñanzas directas del maestro, porque él estuvo 3 años y medio con Jesús. Él estuvo con Jesús en persona, y en persona es como que toma la revelación de Pablo, y yo le voy a añadir lo que yo conozco, y por eso él hace énfasis. Yo vi al maestro, nuestros ojos lo vieron, yo vi al maestro. Entonces Pedro habla tratando de traer esperanza, muestra el valor de la esperanza. Dice, Pedro inicia su carta recordando a los creyentes la preciosa esperanza que tienen en Jesucristo. Esto es bien importante. Hay 3 cosas importantes en el Evangelio: la fe, la esperanza y el amor. ¿Amén? La fe, la esperanza y el amor. Y acuérdate que el amor de Dios es la gracia de Dios. Dios es amor. Jesucristo es la gracia de Dios. La gracia de Dios es parte de ese atributo del amor de Dios. Entonces, estas 3 cosas son bien importantes. Hay iglesias que hacen un énfasis tremendo en la gracia y no predican fe. Hay otras iglesias que hacen un énfasis tremendo en la fe, no predican gracia. Y hay otros que hacen un tremendo énfasis en la esperanza y se olvidan de la gracia y de la fe. No, necesitamos las 3 cosas. Necesitamos entender qué cosas nos fueron dadas por gracia en la obra terminada de Cristo en la cruz. Y esas cosas podemos participar de ellas por la fe. Y también qué esperanza hay en las promesas de Dios. Porque cuando Pedro inicia la segunda epístola, empieza hablando de las promesas de Dios. Hay cosas, escucha, hay cosas que están totalmente cumplidas en la obra de Cristo. Está terminado, está cumplido, y lo único que tienes que hacer es creer, es tuyo, lo recibes, porque está pagado. Jesús lo pagó con su sangre preciosa, ahora es tuyo por la fe. Y hay cosas que Dios ha sujetado a esperanza, que están pagadas. Cristo las pagó en la cruz, pero aún están por venir. Por ejemplo, el día que nosotros muramos, que este cuerpo muera, se nos ha prometido que nosotros vamos a pasar a la presencia del Señor. Dice que el que está ausente del cuerpo está presente, está en la presencia, pasa a la presencia del Señor. Se nos ha prometido que un día Cristo va a regresar y nuestros cuerpos van a resucitar y van a ser como el suyo, un cuerpo glorificado. Eso está en Filipenses capítulo 3. Entonces hay promesas que Dios ha hecho que va a cumplir en el futuro y están sujetas a una esperanza. Por eso la persecución tan tremenda que hubo contra la iglesia, esta persecución que hubo tan tremenda contra la iglesia, Jesucristo no hizo ninguna promesa que diga que no seremos perseguidos, pero sí hizo promesas al respecto de la persecución y de la aflicción, diciendo que, él dijo, por ejemplo, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él ha prometido darnos la victoria en medio de las persecuciones. Él ha prometido librarnos en medio de las tribulaciones, pero también ha prometido estar con nosotros. No hay una garantía que diga no vas a ser perseguido, no hay una garantía que diga no serás atribulado, pero sí hay una garantía que dice que en todo momento nosotros estamos en el equipo de Dios. En todo momento somos God's Dream Team, el equipo soñado por Dios, y en todo momento estamos del lado de Dios. Dios es bueno, ese es el evangelio. Dios es bueno y el diablo es malo, y el diablo puede traer persecución, el diablo puede traer problemas, el diablo puede traer aflicciones, pero nosotros necesitamos pararnos firmes en la palabra, sabiendo que Él es como un león rugiente, y eso lo vamos a leer más adelante, que anda buscando a quien devorar, pero al cual vamos a resistir firmes por la fe. Entonces, en este tema de la epístola, tremendo, dice que Pedro nos exhorta a todos los creyentes, esposos, esposas, amos, esclavos, ancianos, laicos, a vivir de manera santa ante los incrédulos y de esa manera dar testimonio de Jesucristo. Los consuela en cuanto a los abusos que han sufrido, haciéndoles ver que Jesucristo también había sufrido. Además, Pedro prepara a los lectores para tiempos más difíciles. Estos sufrimientos perfeccionarían la fe de los creyentes y purificarían sus almas. Ahora, escucha esto. No son los sufrimientos en sí los que perfeccionan tu fe. Lo que perfecciona tu fe es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Los sufrimientos, cuando vienen, lo único que hacen es echar la luz a ver si en tu vida hay palabra. Si en tu vida hay palabra, cuando vengan las aflicciones, cuando vengan las pruebas, cuando venga la persecución, la palabra te hará estar firme. Y la persecución lo único que va a demostrar es que tú estás anclado en la palabra.
la persecución no te podrá destruir. Pero si tú no estás anclado en la palabra, cuando venga la persecución, cuando venga la aflicción, te destruirá. Entonces tienes que tener cuidado, porque yo no puedo decirte, oh, la persecución y la aflicción es lo que perfecciona tu fe. Pero sí puedo decir, lo que ha perfeccionado tu fe es la palabra, y cuando viene la persecución demuestra que tu fe está perfeccionada. La persecución solamente es una lupa. El diablo viene a ver si te puede destruir y quiere poner una lupa a ver qué hay dentro de ti. Y si dentro de ti está la palabra, el diablo se va a ir corriendo con la cola entre las patas. El diablo se va a ir huyendo de ti porque no podrá hacerte nada. Porque es como un león rugiente que le tumbaron los dientes, que parece algo que da mucho temor, algo que causa tremendo pánico, pero la verdad es que no puede destruirte, no puede hacerte nada. Por eso dice al cual resistir firmes en la fe. La fe es tu escudo que te hace estar firme contra los dardos del enemigo. La fe es lo que te hace estar firme, que uses la palabra como una espada en contra del enemigo para hacerle frente. Por eso Pedro, cuando nos da consuelo con esta epístola, nos habla acerca de estar firmes en contra de las acechanzas del diablo. Ahora, yo voy a ir, ya después de este pequeño resumen, que recapitulo todo lo que hablé en todas las demás transmisiones. Quiero que vayas conmigo ahí a Primera de Pedro 3, dice, versículo 13, ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño? Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Si a ustedes están deseosos de hacer el bien, pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Aunque no se preocupen ni tengan, así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas, en cambio adoren a Cristo como Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Y esto es un problema, hermanos. Porque hay muchos cristianos que son perseguidos, pero por hacer lo malo. Y en eso no hay honra. En eso no hay aprobación de Dios. Si usted no tiene buen testimonio, y acuérdese, lo que produce en nosotros el testimonio es la gracia de Dios. Pero si usted no vive conforme a ese testimonio que la gracia ha puesto en usted, y usted vive la carne como usted quiere, y el mundo le aflige, y empieza, mira, sí, muy cristiano, pero andas de borracho. Sí, era muy cristiano, pero tienes 2 mujeres. Sí, muy cristiano, pero te robas el dinero, como eres un político ratero. Sí, muy cristiano. Y empiezan a hablar mal de ti. Si son mentiras, si son calumnias, eres aprobado delante de Dios. Pero si tú has hecho las cosas de las cuales te están acusando, no digas que estás siendo perseguido por parte de Dios, por causa de Dios, por causa del Evangelio. El enemigo no te está persiguiendo por causa del Evangelio, simplemente te está dando las consecuencias de tus pecados. Entonces hay que aprender a diferenciar entre consecuencias del pecado, porque el pecado trae consecuencias. Ahora, Dios no quiere que vivamos eso. Dios quiere que vivamos la victoria. Dios quiere que vivamos justicia. Dios quiere que vivamos santificación. ¿Cómo lo hacemos? Renovando nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Caminando en el Espíritu. Yendo a la palabra y dejando que el Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos. Nos hace a nosotros caminar en justicia. Cuando estamos conscientes de la justicia de Dios, vivimos una vida recta. Pero ¿qué pasa si no estamos conscientes de esa justicia de Dios y dejamos que el pecado se apodere de nosotros? Por eso Pablo decía, y por eso digo, Pedro resume mucho de lo que dice Pablo. Pablo decía que debemos despojarnos del viejo hombre, vestirnos del nuevo, dice, el cual fue creado en la justicia y santidad de la verdad. Y es lo que Pedro está diciendo, vístete del nuevo hombre. Si tú te vistes del nuevo hombre y eres perseguido por vivir conforme a ese nuevo hombre, vas a recibir honra de Dios. Pero si tú no te vistes de ese nuevo hombre y vives peor que los paganos, y los paganos vienen y te persiguen porque tú estás viviendo peor que ellos, vienen y se burlan de ti. Sí, mucha Biblia, qué cristiano. Créeme, hermano, hace rato iba caminando por la calle porque tuve que ir a ayudarle a mi mamá porque se le había descompuesto el coche. Había tirado el anticongelante y fui a comprarle un anticongelante. Iba caminando y me encontré con un amigo en un semáforo y me saludó. Y como me saludó, se distrajo un poquito y el de atrás le empezó a pitar, pero insultándolo, porque mi culpa, yo lo distraje. Y entonces me dio tanto coraje, hermano, que por un segundo pensé en ir y patearle el carro.
Lo pensé. Yo soy honesto. Mi mente vino ese pensamiento. Quise ir a patearle el carro y quise ir a decirle de cosas. El viejo hombre dejó una programación acá. A todos nos ha pasado algo así. Pero ¿sabes qué hice? Lo bendije. Señor, lo bendigo. Señor, dale paciencia. No sabe lo que está haciendo. No sabe lo que... Mi amigo pues ya le aceleró y le dio. Y le mandamos saludos al hermano Manuel García, que lo vi ahí en el semáforo y que me saludó y que le dice que estorbara un pobre hombre ahí que traía mucha prisa, yo creo, iba a alguna reunión importante con el gobernador o algo así, y por eso se enojó. Y pues lo bendecimos, ¿verdad? Lo bendecimos porque traía mucha prisa y le estorbamos en su camino. Pero me dio en un momento vino un pensamiento del enemigo a mi mente. Y eso es lo que hace el enemigo, trae pensamientos acá para que tú camines. Y si yo hubiera actuado en eso y lo hubiera golpeado, y ese hombre me hubiera ido a denunciar por haberlo golpeado, si yo hubiera actuado en mi carne, créeme, no me he peleado ni he hecho eso a nadie desde que recibí a Cristo. Pero si yo hubiera actuado en ese pensamiento del viejo hombre que dejó programado aquí en la mente, yo lo hubiera golpeado y ese hombre me hubiera ido a denunciar, y hubiera venido la policía con una orden de arresto por lesiones, porque lo lastimé, ¿sabes qué? Yo hubiera dicho, oh Señor, ¿por qué me están pasando estas cosas? Me están persiguiendo por causa del evangelio. Mentira, me están persiguiendo por mis obras carnales. Entonces, por hacer lo malo no hay honra cuando eres perseguido. Si tú estás siendo perseguido, si te están atacando porque hiciste lo malo, no hay honra en eso. Claro, siempre podemos, Dios está con brazos abiertos esperando a que digas, ¿sabes qué, Señor? Me equivoqué. Y que tú delante de las personas que te vieron, me equivoqué, fallé. La gracia de Dios está disponible todo el tiempo para que tú vengas y recibas de esa gracia. Ahora, yo quiero hablar de este tema muy interesante. Aquí todavía estoy recapitulando sobre lo que hablamos, compartí la vez pasada. Pero dice en el versículo 18, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Dice, Él nunca pecó. Dice, en cambio, Él murió por los pecadores para llevarlos, dice, a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Fíjate qué importante este tema. Y es un tema que causa mucha controversia. Yo no sé los detalles del tema, pero a mí me queda claro. Si yo fuera a decir en qué parte Pablo habla de esto, porque Pedro ¿te acuerdas? Estoy diciendo, hace un resumen de la teología paulina. Cuando Pablo dice que venció en Filipenses en el capítulo 2, dice que, yo voy a ir ahí un momentito. Conmigo allá, Filipenses, vamos ahí, Filipenses capítulo 2. Dice, versículo, fíjate lo que dice aquí. Dice, no sean egoístas. No traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Dice, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios, el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, en Colosenses, capítulo 2, vaya conmigo ahí. Vamos a ver qué está hablando acá Pedro. Dice en Colosenses 2, dice lo siguiente, el versículo, fíjate lo que dice Colosenses 2, versículo 6, dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud
de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Dice, Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó a ustedes la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. Dice, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta de los cargos que había en contra de nosotros, la eliminó clavándola en la cruz, y de esta manera desarmó a los gobernantes y las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Yo quiero decirte esto, ¿qué ocurrió a la cruz? En la cruz Jesucristo llevó todos nuestros pecados, llevó todas nuestras enfermedades, y en un momento en la cruz, cuando Jesús, Él está allí, Él clama estas palabras, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, entienda esta palabra. Jesucristo es Dios y hombre. Él nunca dejó de ser Dios cuando se hizo hombre, pero renunció a caminar en esa divinidad, renunció a caminar como Dios, pero no dejó de ser Dios. Vamos a dejar claro eso, Él nunca dejó de ser Dios, Él seguía siendo el Hijo de Dios, Él seguía siendo Dios en la carne, Él nunca dejó de ser el Hijo de Dios. Él no es que dejó su deidad en el cielo para hacerse hombre, no, Él vino como Dios y era 100% Dios, 100% hombre. A esta doctrina se le llama la unidad hipostática, es decir, hay un entrelazamiento entre la naturaleza humana de Cristo y la divina. Él es Dios y Él es hombre. Él es siempre Dios, pero renunció a Él actuar en sus atributos divinos sin dejarlos. O sea, Él no los dejó, Él no dijo, aquí están, ya no los quiero, y los puso aparte. No, Él seguía teniéndolos. Y en cualquier momento Él podía hacer despliegue de su omnipotencia. Si Él quería, en la transfiguración lo hizo. En cualquier momento Él podía hacer despliegue de su eternidad y su gloria, si Él quería. Pero no lo hizo. ¿Cómo ocurrió esto? Yo no sé. Pero Él se puso detrás del velo de su carne, sin dejar de ser Dios. Él seguía siendo Dios. Y en algunas ocasiones, algunos de sus milagros fueron realizados dando ese vislumbre, o ese esbozo, o ese... ¿Cómo menciona? ¿Qué palabra puedo utilizar? Ese chispazo, no sé qué palabra utilizar, de su gloria, de su eternidad, de su omnipotencia, de su omnisciencia. En algunos milagros que Él hizo, como cuando caminó sobre el agua, ¿qué clase de hombre es este? Pues ¿qué clase de hombre? Dios en la carne. O sea, está mostrando ciertos esbozos, ciertas como un umbral detrás de que puedes ver la gloria de Dios manifestándose cuando transformó el agua en vino. En Juan hay 7 señales que Él hace donde dice, hey, yo no nomás soy hombre, yo soy Dios. Hay 7 señales en el Evangelio de Juan donde nos apuntan a decir, este hombre es divino, este hombre es Dios en la carne. Por eso Él dijo, el Padre y yo uno somos. Pero Él no tomó esos atributos. Él no sanó a la gente porque Él era Dios, sin dejar de ser Dios. Él sanó a la gente como alguien ungido por el Espíritu Santo y se sometió al Padre. Ahora, yo no logro entender esto por completo. Puedo platicártelo como lo leo en la Biblia, pero no logro comprender ese misterio tan grande de la Trinidad y ese misterio tan grande de la naturaleza doble de Jesucristo, que es Dios y hombre a la vez. Quienes tratan de razonarlo caen en falsas doctrinas, en herejías. Hay una herejía que dice que Jesús eran 2 personas, una humana y una divina. Es una falsa doctrina eso. Él no era 2 personas, era una sola persona. Era un solo Dios, pero un Dios en la carne, Dios hombre. No lo puedo comprender. Hay otros que dicen no solamente era Dios, pero Él no era humano. Eso se le llama monofisismo. Los que dicen que era humano y aparte también era una persona humana y una persona divina son nestorianos, nestorianismo.
Yo le recomiendo que estudien las herejías clásicas, porque ahí te das cuenta, cuando tú las estudias, te das cuenta quién está enseñando falsas doctrinas. Cuando tú vas a los debates cristológicos, ¿qué son los debates cristológicos? En la iglesia, los primeros cristianos se enfrentaron a falsos maestros que enseñaban falsas doctrinas. Entonces ellos fueron a lo que enseñaba el Nuevo Testamento, lo que enseñaron los apóstoles, y confrontaron esas falsas doctrinas. Y fueron produciendo credos, se juntaron en concilios para debatir estas doctrinas. Y empezaron, oye, es que la Biblia dice esto, yo no puedo aceptar que tú me estés diciendo que Cristo es dos personas, porque la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que es un solo Dios, Dios hecho hombre, por lo tanto es una persona, pero que tiene dos naturalezas. Así es como eso surgió en el devenir histórico de la iglesia. Los primeros cristianos comenzaron a reunirse y a debatir sobre estas doctrinas contra aquellos que se oponían al cristianismo o contra aquellos que infiltraban el cristianismo. Hay falsas doctrinas de los que se oponen y hay falsas doctrinas que se infiltran. Los que se infiltran lo hacen por abajo del agua. No lo hacen abiertamente. No comienzan abiertamente a decirte una falsa doctrina porque saben que abiertamente les vas a refutar, porque vas a decir, hey, la Biblia no dice eso. Entonces, ¿qué hace? Te invita a su grupito. Oye, hermano, tengo un grupito, hermano. Y acá en el grupito, hermano, yo estoy enseñando ciertas cosas. Y quiero invitar a puros pastores. Y acá voy a mostrarte lo que en este grupito estoy enseñando. Y por abajo del agua. Te empiezan a mandar por abajo del agua. Mira, hermano, nosotros los cristianos somos libros abiertos. Lo que yo te puedo enseñar en un grupito de WhatsApp o en un grupo de Facebook es lo que enseño abiertamente y pongo en YouTube y pongo en todos lados, y lo enseño en la iglesia y lo enseño en la calle. Soy libro abierto, no doy una cara aquí para hacerme respetable y que me acepten más pastores o más cristianos. Y doy otra cara acá donde estoy enseñando, sacando el veneno de serpiente de falsas doctrinas, sin doblez, una sola palabra. Una sola enseñanza, lo que dice las escrituras. Y si algo no dice aquí en la Biblia, yo no lo voy a predicar. Si algo va contra lo que aquí estoy leyendo textualmente ciertas cosas, yo no voy a malabarear y a maromear los versículos. Sí, bueno, es que aquí dice que Cristo murió por los pecados, pero no quiere decir que murió por los pecados. Así empiezan las falsas doctrinas. Oh, sí, mira, aquí dice claramente. Y te van a decir estos hermanos que enseñan falsas doctrinas. En Primera de Pedro, el texto que te acabo de leer. Aquí dice en Primera de Pedro 3. Oh, sí, que Cristo, dice, llevó nuestros pecados una sola vez y para siempre. Pero no quiere decir eso. No quiere decir que una vez para siempre, no. No, espérate. Hay que sacrificarlo cada semana. Cada semana. Sí, con la Eucaristía. Cada domingo tenemos que sacrificar el pan. Que el pan se convierta en Cristo y lo sacrificamos otra vez. Hay cierta iglesia que enseña eso. Usted lo habrá escuchado por ahí. Es lo que aquí dice una vez para siempre. Cristo fue sacrificado una vez para siempre. Pero no significa eso. No puede significar eso. Y empiezan a maromear con versículos aquí y allá para negar lo que allí textualmente dice. Hay otro versículo que dice que Cristo va a regresar. Cristo es el que era y el que ha de venir. Pero ya no va a venir, no. Vamos a maromear el versículo. ¿Cómo va a venir? No, ya vino en el año 70. Sí, es que ese libro se escribió antes del 70, se refería a que iba a venir. ¿Dónde está para ir a saludarlo? ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? ¿Perdió su cuerpo? Porque Jesucristo resucitó físicamente. Si ya regresó a la tierra, ¿dónde está? Porque Él tiene un cuerpo físico con el cual resucitó. Cuando Jesús resucitó, le dijo a Tomás, mira, mete los dedos en la llaga, papá. Mete los dedos en la llaga. Aquí está. Entonces hay ciertas personas, ya no los voy a llamar hermanos. Hay ciertos falsos maestros enseñando que Cristo ya regresó en el año 70 después de Cristo. ¿Dónde está para ir a saludarlo, ir a verlo cara a cara? Porque Él prometió en la Escritura que lo íbamos a ver cara a cara. Dígame dónde está. No te pueden decir. ¿Qué van a hacer? A maromear el versículo. No, es que es espiritual, hermano, es espiritual. Entonces no resucitó físicamente.
resucitó espiritual. Así son los falsos maestros. El falso maestro te va a maromear, te va a agarrar el versículo y va a decir, no es lo que dice allí, hermano. Ahora, yo entiendo que hay ciertos versículos, que alguna palabra que yo pueda demostrarte en el tenor de otros que son más claros, un versículo, eso se le llama versículos que son que pueda contener alguna laguna. Una palabra no es muy explícita, pero yo puedo ir a otro texto donde sí es explícito. Y el texto explícito explica el que no es explícito. A eso se le llama ver el contexto de toda la escritura. A lo mejor hay un versículo que no es muy claro, como aquí. ¿Qué está diciendo este versículo? Jesucristo murió físicamente, pero dice, en la versión Reina Valera dice, fue justificado en espíritu. Y algunos han tomado ese versículo para decir que Jesucristo sufrió en el infierno. Pero la Biblia no enseña que Jesucristo sufrió en el infierno, no lo dice explícitamente. Ahora, la Biblia sí enseña que Jesús descendió al Hades, lo que en latín después le dicen infierno, pero al lago de fuego no. Jesús descendió a donde había espíritus encarcelados. Ahora, si yo voy a comparar versículos, acabo de leer a Pablo que dice que él ganó la victoria en la cruz. Y en la cruz Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué pasó? El Padre lo entregó a la muerte. Cuando decimos que el Padre abandonó al Hijo, no quiere decir que Dios se separó. No quiere decir que Jesús dejó de ser Dios. No quiere decir que de alguna manera agarró un cuchillo de Dios y órale, vamos a cortar la divinidad y úchala para allá, para afuera. No está hablando de eso, no está diciendo, ya para qué te quiero, ya no eres mi hijo. No está hablando de eso. Lo que está diciendo es que lo trató como si no fuera su hijo. Lo que está diciendo cuando dice que lo abandonó es que lo entregó para que impíos lo mataran. Lo abandonó, se los entregó para que ellos lo mataran. Entonces no está diciendo que el Padre dejó de ser el Padre del Hijo, de Jesucristo. No está diciendo que Jesucristo dejó de ser Dios. No está diciendo que Jesús, como algunos han enseñado, y lamentablemente algunos dicen que Jesús adquirió una naturaleza satánica. No es falso. Él no adquirió una naturaleza satánica. Sin embargo, sobre su cuerpo en el madero sí llevó sobre sí mismo la naturaleza satánica del pecado. Él lo llevó sobre sí mismo y él absorbió, escucha, ese pecado en sí mismo para destruirlo. Por eso dice que en su carne él condenó al pecado, dice Romanos. Él lo absorbió, lo tomó sobre sí y allí lo destruyó. Destruyó la naturaleza de pecado, destruyó nuestros pecados, los llevó, destruyó nuestras enfermedades. Él ya las llevó, y cuando él cargó sobre él, y cuando él estaba en esa pasión, y cuando él estaba gimiendo y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en ese momento la muerte es sorbida en victoria. Jesús descendió, fue tomado por los lazos de la muerte. Él desciende a los infiernos. Y sabes que el diablo a lo mejor se estaba riendo. Es mío. A lo mejor le quería lo quería patear y lo quería destruir. Pero cuando Jesús llega a ese lugar, a ese Hades que está diciendo aquí, dice que por lo tanto fue a predicarles a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. Y es lo mismo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, que él descendió a las partes más bajas de la tierra y llevó cautiva la cautividad. Él va a ese lugar donde hay esos espíritus cautivos que vivieron antes del diluvio. Entre esos espíritus hay humanos que vivían en una violencia, y ¿sabes qué? Les predicó. Fue y les predicó y sacó en Mateo capítulo 27, si usted no lo ha leído, dice que cuando Jesús resucitó, y ya había leído ese pasaje en otra transmisión, pero en Mateo capítulo 27 dice que cuando Jesús muere en la cruz se rasga el velo, y dice que cuando Él resucita, otros muertos resucitan físicamente con Él y van a la ciudad, a Jerusalén, y los ven. Vamos ahí porque yo sé que hay gente que están así como que con cara de ¿what? ¿Qué está diciendo el hermano? ¿Dónde está eso en la Biblia? Sí está en la Biblia, hermano. Hay que leer. Mira, vamos a leer la escritura. En vez de malabarear y maromear los versículos, vamos a aceptar la Biblia por lo que dice allí. Y dice Mateo capítulo 27, yo lo voy a leer y estoy leyendo acá de la Nueva Traducción Viviente. Dice en el versículo
Déjame te leo. Versículo 50. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. Mateo 27:50. Dice, en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús y entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. Resurrección física o espiritual. Habla de sepulcros que se partieron, se abrieron y salieron los muertos. The Walking Dead. No es The Walking Dead, no son zombies. No son zombies, hermano. Algunos han agarrado esto para hacer conjeturas. No es The Walking Dead. No está hablando, pero resucitaron físicamente. Cuando Cristo resucitó, aquellos que a él fue a predicar, porque estuvo 3 días, 3 noches en el corazón de la tierra, así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté también 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Allí Jesucristo fue, y el diablo creyó que lo tenía, y el diablo creyó que, así como lo maltrató en la cruz, y así como en la cruz creyó que lo había vencido, creyó que había derrotado al Hijo de Dios, creyó, es mío, ya lo vencí, ya fue contado como pecador, creyó que lo tenía, y Cristo nomás le hizo, papá, te tengo. Aquí te tengo, desgraciado. Yo no sé usted. Discúlpeme que use estos ejemplos, porque a mí me gustan esas películas. Esa película de los Avengers, cuando Hulk agarra a Loki y le hace así, ¡pum! 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 Poquito con lo que le hizo Cristo al diablo en ese rato. Así. Ahora, yo no estoy diciendo que el diablo vivía en el infierno, pero la Escritura dice que ahí hizo un espectáculo público de él, de todos los espíritus, los principados, las potestades y todos los que estaban ahí encarcelados. Los que recibieron el evangelio ahí salieron de ahí con Cristo. Está hablando de los que murieron, seres humanos, porque los ángeles no pueden ser redimidos. No hay redención para los ángeles caídos. Pero yo puedo ver, dice esa palabra que dice que hizo un espectáculo público de ellos en Colosenses. Ese espectáculo público que hizo de ellos era aquel desfile que los romanos hacían, que entraban a una región bárbara, como las Galias. Llegaban los romanos y capturaban esa región y sacaban a todos los hombres y los hacían esclavos y los llevaban con taparrabo encadenados en una hilerita. Iban caminando con una hilerita. Yo puedo imaginarme a Cristo. No que muy Dios, no que muy fregón, decimos en México. No que muy fufurufo, diablo. Discúlpame que lo diga así, a ver si te logra hacer entender la victoria que tuvo Cristo, porque en la cruz tuvo la victoria sobre ellos, pero en el Hades hizo un desfile triunfal. Yo puedo imaginarme la paliza, porque algunos dicen que el diablo le dio una paliza a Cristo en el infierno. No, fue al revés. El diablo creyó que en la cruz le dio una paliza al Hijo de Dios, con todo lo que lo hizo sufrir. Y no fue simulación, fue un sufrimiento real. El diablo creyó que tenía al Hijo de Dios. Pero cuando se rasga el velo del templo, aleluya, cuando Jesucristo entra en aquel lugar y se manifiesta su gloria y le predica a aquellos espíritus, ¡uh! Yo no sé usted, se me enchina la piel de imaginarme al Hijo de Dios y luego paseando a todos aquellos ángeles caídos y demonios, haciendo tan. A ver, báilele ahora sí, desgraciados. Los trajo y los exhibió públicamente en taparrabo. Eso es lo que significa esa palabra, que los exhibió públicamente. El acta de los decretos que estaba en contra nuestra, que todos esos demonios habían, que nos acusaban por causa de la ley, pecadores, quedó clavada. Ahí se quedó en la cruz. La sangre fue derramada. El Hijo de Dios fue a burlarse de los demonios y ángeles caídos derrotados de Satanás. Hizo un espectáculo público de ellos y sacó y llevó cautiva la cautividad, como dice Efesios capítulo 4, fue a las partes más bajas de la tierra. Aleluya. Hay algunos que dicen que esto se interpreta de otro modo. Yo lo entiendo tal cual lo dice ahí, y lo entiendo tal cual lo creían los judíos, porque eso es lo más tremendo, que nuestra teología debe también basarse en lo que cuando ellos lo escribieron. Yo tengo que preguntarme qué estaba pensando Pedro. Estaba diciendo, no, ¿cómo crees?
¿Cómo crees que le va a ir a predicar a espíritus en el Hades? No, el Hades es una construcción doctrinal que no es realidad realmente. Lo que quiere mostrarnos es la belleza del poder de Dios, pero no es que exista un Hades. Doctrina basura lo que estás predicando. Eso es lo que pienso. Lo hago con la boca, pero es lo que pienso de tu doctrina basura. Doctrina basura. Falsas doctrinas. Usted cree, si usted me viene a negar, es que el infierno no existe, es que los demonios no existen, es que yo quisiera que no existieran, es que los ángeles caídos no existen, son doctrinas saduceas, es que Cristo no va a venir. Falsas doctrinas. Quien predica estas cosas no es cristiano. Me perdona usted. Ha negado la fe bíblica, la fe del Nuevo Testamento, ha negado la fe histórica de la iglesia, ha negado los credos. El primer credo que se compuso, el credo de los apóstoles, que se compuso en un periodo de como 300 años, porque tuvo sus variaciones, pero los primeros esbozos del credo en el siglo II lo escribieron griegos, creyentes, cristianos griegos, que escucharon a los discípulos de los apóstoles. Imagínate, el apóstol Pablo tenía algún discípulo y ese discípulo fue a un lugar a predicar y lo escuchó un grupo de personas griegos, eran griegos, y esos griegos que lo escucharon, por causa de la persecución tan grande que había, que narra la epístola de Pedro, esa persecución tan grande que había, decían, ¿cómo podemos identificar a otros cristianos? Ya sé, vamos a agarrar las doctrinas que nos han enseñado los apóstoles y los discípulos de los apóstoles y vamos a hacer un compendio de estas doctrinas. Y comenzaron a leer las cartas del Nuevo Testamento y de las cartas, palabras textuales, las tomaron y formularon el credo. Formular, que a usted le haría bien. A lo mejor usted se lo aprendió en la iglesia católica como un rezo. No es un rezo, hermano. El credo de los apóstoles no es un rezo. Cuando los cristianos eran perseguidos, la forma en que un cristiano sabía que otro era cristiano, dime el credo. Para eso era. Y repetía el credo, para poder esconderse de los romanos, porque los romanos los mataban. Y el credo eran doctrinas fundamentales, doctrinas que no podían, eran irrefutables porque eran claras en las escrituras. Y una de esas doctrinas es que Jesús resucitó y que nosotros vamos a resucitar y que el día viene que Él regresará y después de eso el juicio final. Esa es la fe primitiva de la iglesia. Y quizás terminando y quizás haga un paréntesis, no lo sé, para enseñarle el credo, o a lo mejor lo hago al final de esta serie, pero yo necesito avanzar con este capítulo 3 de Pedro. Vaya, otra vez, primera de Pedro, capítulo 3. Dice, por lo tanto fue predicarles a los espíritus encarcelados, verso 19, capítulo 3, esos que desobedecieron a Dios desde hace mucho, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. Entonces, estamos hablando que en el periodo del arca, de ahí salieron estos espíritus. ¿Dónde está esta historia? Génesis capítulo 6, que dice que la tierra estaba llena de violencia. Y también en Judas nos habla acerca de lo que sucedió. Que lo que sucedió es que hubo ciertos hijos de Dios, Ben Elohim, que es la palabra que también se utiliza en Job para hablar acerca de seres celestiales o ángeles, seres celestiales y ángeles. Estos Ben Elohim tomaron mujeres, y hay gente que no cree esto, que no lo cree así, que lo alegoriza. Yo lo creo tal cual lo creía Judas, que escribió esa epístola. Él habló de esas cosas. Estos seres se juntaron, tomaron forma humana. Yo no sé cómo sucedió eso, hermano, no sé qué pasó, solo sé que tomaron forma humana de algún modo. La Biblia no lo explica, porque hay gente que dice, no, es que Jesús dijo que los ángeles no se casan. Sí, los ángeles no se casan, no se dan en casamiento porque son ángeles, pero estos tipos tomaron de algún modo, de una manera sobrenatural, yo no sé cómo, tomaron forma humana. Génesis capítulo 6, se metieron con mujeres, y esas mujeres dieron a luz seres que se convirtieron en gigantes. Ahora, los gigantes vienen descritos en la Biblia, los Nephilim, gigantes, los menciona algunos por nombre, como Goliat, que medía como más de 3 metros el tipo. Si tú usas las medidas bíblicas, y tú lo ves ahí en Primero de Reyes, capítulo, creo que es el 17, donde habla de David y Goliat, y cuando tú lees la estatura de Goliat, esa palabra, David que dice que Goliat era un gigante, Nephilim, la misma palabra. Yo no sé cómo sucedió antes del diluvio y después del diluvio, desconozco. Hay libros, hay eruditos que hablan de eso, como hay un autor que se llama Michael Heiser, que escribió un libro que se llama Sobrenatural.
y hay otro que se llama el mundo invisible, The Unseen Realm. Busque y consiga sus libros donde habla a detalle de esas cosas. Yo no voy a... Es demasiado para hablar aquí en la iglesia. Pero lo que sí te puedo decir es que de ese periodo, cuando ocurrió eso y cuando todos estos murieron en el diluvio, son los que están ahí abajo encerrados. Y todos aquellos santos que murieron en esperanza de la venida del Mesías, desde que Dios le dio una promesa a Abraham, están ahí abajo. En ese lugar había un lugar especial llamado el seno de Abraham. Y Jesús habla de esto en aquella historia de el rico y Lázaro. Habla de ese lugar, el seno de... Y no voy a irme ahí, no me voy a meter, como dicen el dicho, no me voy a meter en Honduras, no me voy a meter a hablar detalladamente de esto, porque ya sería una clase más de seminario de Instituto Bíblico. Pero lo que sí te puedo decir es que allí es donde fue Jesús a predicar. De allí sacó esa cautividad que estaba ahí encerrada. Ahora, son datos muy interesantes. Dice que el agua, solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en el terrible diluvio. Y dice, el agua, versículo 21, el agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios como una conciencia limpia. Ahora, yo voy a aclarar, el bautismo en agua no es lo que te salva, sino el ser sumergido por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo en el momento de recibir a Cristo. Y el bautismo en agua es solamente un símbolo, o mejor dicho, un sacramento con el que tú le estás anunciando al mundo espiritual que tú le perteneces a Cristo. Tú estás diciendo, yo morí con Cristo y yo he resucitado con Cristo. La resurrección tiene 2 aspectos. Uno espiritual, que es el que estamos leyendo aquí, que dice que bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y eficaz por la resurrección de Jesucristo. Ahora Cristo ha ido al cielo, Él está sentado en el lugar de honor, al lado de Dios, y todos los ángeles y las autoridades y los poderes están a su autoridad. Pero fíjate, Jesús muere en la cruz, su cuerpo es sepultado, su espíritu, su alma descienden a ese lugar, exhibe a los principados y potestades, saca de ahí la cautividad, Él resucita. Los santos del Antiguo Testamento resucitan no solamente espiritualmente, físicamente con Él, porque Jesús tenía un cuerpo físico y ellos salieron de sus tumbas. Y dice en Hechos, en el capítulo 1, vaya conmigo ahí, en el versículo 9, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los apóstoles, dice, después de decir esto, Jesús le da instrucciones a los apóstoles. Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Dice, mientras se esforzaban por verlo, ascender al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas, de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo vieron irse. ¿Cómo se vio Jesús? ¿Cómo se fue Jesús? En un cuerpo físico glorificado. Acuérdate que Jesús se sentó a comer con ellos. Con Pedro y Juan a la orilla de la playa se sentó a comer. Luego fue y comió con los discípulos en el aposento alto. No solamente eso, cuando María iba a tocarlo, María Magdalena iba a tocarlo, le dijo, no me toques porque voy a ascender al Padre. Cuando Tomás dijo, si no pusiera mis dedos en la llaga, no creeré. Jesús le dijo, mira, en Lucas, eso está en Lucas en el capítulo 24, Jesús afirma lo siguiente sobre su resurrección. Fíjate lo que dice. Versículo 36. Lucas 24, 36. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos, pensaban que veían un fantasma. ¿Por qué están asustados?, les preguntó. ¿Por qué tienen corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme, asegúrense que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Ahora, en la Reina Valera dice, de carne y hueso. ¡Wow! ¿Tú traes la Reina Valera? ¿Estás leyendo Reina Valera? Sí.
Léeme el versículo, ese versículo 39. Fíjate, mi esposa va a leer ahorita, Reina Valera. ¿Cuál es? Lucas 24, 39. Abrí mal. Lucas 24, 39. Lucas 24, 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¡Oh! Mirad mis manos, un espíritu no tiene carne ni huesos. ¡Ja! ¡Ja! Como veis que ¡Ja! Déjame reír un poco de los falsos maestros que dicen que Jesús resucitó espiritualmente. ¡Ja! ¡Ja! El tipo que me está diciendo, este hermano que dejó, que abandonó, lamentablemente abandonó el evangelio, no está predicando el evangelio. Ese hombre que está por ahí, tenga cuidado con él. Todo aquel que diga, todo aquel que niegue que Jesús resucitó en carne. Un espíritu, dijo Jesús, no tiene carne y hueso. Si a usted es que Jesús, nosotros resucitamos espiritualmente, es que Jesús resucitó espiritualmente. 100 mexicanos dijeron que te equivocaste. Estás equivocado. Lo siento. Falsa doctrina. Ese hermano podrá decir, esa es tu opinión. No es mía. Yo no lo dije. Acá es donde tiene usted que responder, hermano. No. Le diré, hermano, cuando usted reconozca lo que dice acá, cuando reconozca ese fundamento que Jesús resucitó en carne. Mientras tanto, como los testigos de Jehová, como las demás sectas que niegan la resurrección de Cristo. Ahora, resucitó un cuerpo de carne y hueso. Y en Hechos, ¿qué leímos ahorita? Así como le viste ir, cuerpo de carne y hueso. Porque no es un espíritu, tiene un cuerpo. Asimismo le veréis venir con un cuerpo. Entonces estos tipos, falsos profetas y falsos maestros que dicen que Cristo vino en el año 70 después de Cristo, esa falsa doctrina que se llama preterismo y que estamos denunciando y que yo aprovecho ahorita para denunciar, díganme dónde está Jesucristo con su cuerpo de carne y hueso. ¿Qué van a hacer? Van a maromear. Ah, es que sí vino, pero ya se fue otra vez. ¡Ay, qué chula, mi reina! ¡Oh, qué bonita tu falsa doctrina! ¡Qué bonita! ¿Verdad? No lo puedes probar. ¡Pum! Salió volando. Salió como el gato Tom cuando se espantaba que salía Jerry, que algo se había tomado y salió bien musculoso el super ratón, ¿no? Y el gato Tom lo vio y salió corriendo, ¿no? O cuando decía Silvestre, acabo de ver un ratón gigante. Y el hijo decía, ¿cuál ratón? Y era un canguro que le ponía una paliza. Así se les apareció el canguro, hermanos. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con la escritura? ¿Qué haces con la escritura? Estás enseñando falsas doctrinas. Y lo voy a decir, decir que Jesús no resucitó en carne es falsa doctrina. Decir que Jesús vino en espíritu en el año 70. O decir, es otra falsa doctrina que están enseñando algunos. ¿Por qué estoy enseñando esto? Por lo que dice Pedro y porque vamos a entrar a hablar de ese tema de las falsas doctrinas al entrar en 2 de Pedro con mayor profundidad. Decir esa falsa doctrina que Jesús no resucitó o decir que va a venir que vino en espíritu en el año 70 y tú le dices, no, es que la Biblia dice que todo ojo le verá. Ay, sí, pero se refiere solo al Imperio Romano. Mira, yo creo que esta gente piensa que el Imperio Romano era de aquí a Güemes. Güemes es un pueblito que está a 20 kilómetros. Yo creo que piensan que el Imperio Romano era de aquí al estadio, que está a 10 cuadras. El Imperio Romano abarcaba, mírale en el Google Maps, desde la ciudad de Jerusalén hasta Londres. Porque el Imperio Romano llegaba a Britania, lo que hoy es Gran Bretaña. Usted me está diciendo que en Gran Bretaña había gente que vieron a Cristo regresar. Use sentido común, no esté diciendo disparates. Falsas doctrinas. Son peligrosas, hermano. ¿Qué hace esta falsa doctrina de negar la resurrección? Te quita la esperanza de un día encontrarte con el Señor Jesucristo. Porque un día va a sonar la trompeta y un día Jesucristo va a regresar y un día nos vamos a encontrar con Él. Ahora, hay algunos que dicen, ay, es que tú dices eso del futuro, pero quiere decir que ya no estamos reinando.
perdiste el punto por completo. La Biblia dice que por la gracia y la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinamos hoy en vida por Cristo Jesús. Hoy estamos reinando, pero un día Cristo va a regresar. Hoy estamos reinando, pero un día Cristo viene a terminar con el sistema de naciones. Esa es nuestra esperanza. Que este sistema de naciones corruptos, estos corruptos que me cobran agua sin darme agua. Porque aquí lo bueno que ya lo arreglamos. Y yo le doy gracias. Voy a dar gracias a la autoridad que nos escuchó y que le dijimos: oye, me estás cobrando tanto de agua, pero no hay agua. Y nos bajaron el recibo del cobro del agua, porque no sale agua. Este mundo corrupto donde te cobran un recibo de agua, pero no te dan el servicio del agua, eso es corrupción. Si no me das el servicio del agua, ¿cómo me vas a cobrar el agua? Este mundo donde un loco que le decían, estoy tratando de acordarme cómo le decían el pistolas, no, ¿cómo le decían? No, el fácil, el rápido. ¿Cómo le decían a este hombre que masacró un montón de gente en San Fernando? La masacre de San Fernando. El kilo, decían el kilo. El fácil, el rápido. Me acordaba cómo le decían. El kilo le decían al tipo. Paraba los autobuses, paraba un autobús y masacraba a todas las personas del autobús. Les ponía la pistola y le decían: ¿vas a ser parte de nosotros o te mueres? No, pues no voy a ser. ¡Pum! Lo mataban. Y encontraron cientos de cuerpos enterrados. Están las noticias, búsquelo. Masacre de San Fernando. Y estos tipos están diciendo que estamos en nuevos cielos y nueva tierra, y que el nuevo cielo y la nueva tierra es la iglesia, y que cuando la Biblia describe los nuevos cielos y nueva tierra como un lugar donde pasarán juntos el lobo y el cordero, dice: el buey y el león habitarán juntos. Donde describe que habrá una paz, donde no habrá más muerte, donde no habrá más dolor, donde no habrá más llanto, y hace descripciones. Es que eso es espiritual, hermano. Sí, tú, y por eso estás gordo y feo, ¿verdad? Porque es espiritual. Porque habla de que nuestros cuerpos serán transformados. Si mi cuerpo será transformado, ¿qué hago haciendo dieta? Cristo ya vino, dime dónde está para que me baje los kilos de una vez. Falsas doctrinas, no concuerda lo que ellos dicen con lo que la Escritura enseña. Cuidado con las falsas doctrinas. Cristo murió en la cruz. Él descendió al Hades. Eso es lo que dice el credo. Que Él murió en la cruz, descendió al Hades, resucitó al tercer día, se sentó, y lo dice el credo porque te lo acabo de leer en Primera de Pedro, te lo acabo de leer, los pasajes de Filipenses 2, el pasaje de Colosenses 2, de acá lo sacaron los que escribieron ese credo. Que Él murió, estuvo en ese sepulcro 3 días, 3 noches, resucitó al tercer día en un cuerpo físico, es lo que dice allí, que Él dijo: no soy un fantasma, no soy un espíritu. Le dijo a Tomás: meta los dedos acá en la llaga, en Juan, al final de Juan. Y en Lucas dice lo que acabo de leer: un espíritu no tiene un cuerpo de carne y hueso. Así como lo viste subir en un cuerpo, así va a regresar. Entonces por eso no acepto. Ellos dicen: es que es tu opinión. No, papá, yo te acabo de leer Biblia. Ellos yo no sé qué lean, libros de falsos profetas, yo creo, pero yo te acabo de leer la Biblia. Yo te acabo de leer esto textualmente, lo que dice. Yo no maromeo los versículos. Usted los maronea, es problema de usted. Allá usted con Dios. Yo tengo una responsabilidad delante de Dios de decirte lo que dice aquí. Y yo no te voy a enseñar otra cosa. O sea, lejos esté de mí que te enseñe algo que no está acá. Podremos tener opiniones diferentes sobre los detalles que la Biblia, cosas que la Biblia no dice, o que las dice y parecen ambiguas tal vez, pero por cosas tan claras, yo no te puedo enseñar otra cosa. Cristo murió, Cristo descendió al Hades, Cristo resucitó, se sentó a la diestra y va a volver. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Cristo va a volver. Son buenas noticias. Te tengo buenas noticias. El día de hoy, por la fe, tú puedes recibir todo lo que hizo en la cruz, pero el día de mañana te vas a encontrar con Él cara a cara. Esas son buenas noticias. Para ellos yo no sé qué será la buena noticia el día de mañana: morirse como un perro, tal vez, no lo sé. Cualquier qué buena noticia. El nirvana como los hindúes. No sé qué doctrina tengan, que los va a absorber como si fuera, no sé, una conciencia colectiva. No sé qué doctrina tengan del más allá. ¿Qué doctrina tengan acerca de la escatología? Porque escatología no son los fin de los tiempos. Escatología es la doctrina acerca de lo que está más allá de este mundo físico real, el mundo espiritual. ¿Qué es lo que hay en el mundo espiritual? Yo no sé qué doctrina tengan sobre eso, pero yo creo lo que enseñaron los primeros cristianos, lo que enseña la Escritura, que Jesucristo resucitó y que Él ha prometido que así como Él resucitó, y eso es lo que dice Filipenses capítulo 3, y con esto voy a terminar.
Filipenses capítulo 3 nos habla de esta resurrección. Fíjate lo que dice: amados hermanos, versículo 17, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo, pues ya les dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo con lágrimas en los ojos, hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción, versículo 19, Filipenses 3. Van camino a la destrucción. Acentúo eso. Está predicando doctrinas falsas contra la resurrección de Cristo. Vas camino a la destrucción. Dice, van camino a la destrucción. Cuidado, hermano, como que no hay mucha gracia. No, sí hay gracia. Precisamente la advertencia es porque quiero que no te pierdas. Porque quiero que tú camines en la gracia de Dios. Es que te da un tiempo para que recibas a Cristo y reconozcas la buena noticia es que tú no tienes por qué de ser destruido. La buena noticia es que Dios te está advirtiendo, Dios te está diciendo, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. No seas bruto, escoge la vida, sé sabio, piénsale tantito. Eso es lo que Dios te está diciendo, escoge la vida. Fíjate lo que dice, vuelvo a repetir. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo sus pies. Aleluya, gloria a Dios. Eso es, qué bueno que tiembla. Acá cada que aplaudo tiembla. Yo digo, es el poder del Espíritu Santo. Aleluya, la unción de Dios. Aleluya. Se están gozando. Mire, le voy a mostrar. No, dice, no me he pintado. No. Luego se empiezan a arreglar las mujeres. Gloria a Dios, aleluya. Buenas noticias. Cristo viene pronto. Hermano, si con esto yo te hago recapacitar que esa doctrina es falsa, gloria a Dios, te quiero rescatar. No del infierno, porque yo no creo, te voy a decir esto, yo no creo que haya esa condenación eterna. Lo que sí creo es lo que dijo Pablo en 1 Corintios 5 y lo que le dijo a Himeneo y Fileto, que fueron entregados a destrucción de su carne. Cuidado, porque todos los que andan predicando eso se están muriendo jóvenes. Cuidado. Advertencia, no me haga caso a mí, investíguelo en la Biblia, investigue las vidas de los que creen esa doctrina. A mí no me haga caso. Mi opinión no vale. Lo que dice acá sí. Cuidado con lo que enseña ese pasaje. Atendamos al Señor. Yo voy a decir esto. Dice Andrew Womack que el pecado, si yo peco, si yo fallo, seré salvo aún después de haber recibido a Cristo. ¿Habrá alguno que sea salvo y haya recibido a Cristo y pueda vivir en pecado? Puede ser una persona seducida y pecar, y puede inclusive apartarse. Sin embargo, yo no creo que la salvación se pierda. Lo que yo creo es que se van a ir antes. Yo creo que hay una disciplina del Señor, sí, y que nos da tiempo. Más fácil, muchacho, no entiendes, vete para acá conmigo. Acá te enseño lo que dice la Escritura. Puedes aprender teología aquí, la puedes aprender en el cielo o en el infierno. Ese es tu problema. Ese es tu problema realmente, pero escoge la vida, y la vida es Cristo. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que cree en Cristo tiene la vida. La salvación es solo por fe, en la gracia de Dios. No tienes que hacer nada para merecértela, solo creer lo que Cristo es en la cruz. Solo creer que Él murió, que resucitó, que está a la diestra del Padre y que Él volverá. Eso es el Evangelio. ¿No predica eso? Acuérdate. Cuatro fundamentos, o voy a decir esto, 4 elementos del Evangelio. Jesucristo salva, sana, liberta, viene otra vez. Les falta hermanos. Les falta su edificio le falta un fundamento, se va a caer. Pablo dijo que lo que nosotros predicamos, podemos predicar oro, podemos predicar plata, lo que prediquemos será probado por el fuego. Pero ese fuego no nos va a condenar. No, ahí dice que no nos va a condenar. Pero lo que prediquemos, si tú predicas hojarasca, se va a quemar. Tenga cuidado con lo que está predicando. ¿Dónde está eso, hermano? Creo que está 1 Corintios capítulo 3. Tenga cuidado. Voy a leer algunos comentarios antes de despedirnos. Quiero decirle esto. Dios está con brazos abiertos esperándote para decir, la estoy regando.
en cualquier momento, es por gracia, es por obras. Ni siquiera por falsas, ni siquiera porque una vez predicaste una falsa. Dios, el Espíritu Santo, trata con nosotros. El que es de Él, trata con Él. Y nos hace recapacitar. Vamos a leer los comentarios acá. Yo quiero leer comentarios. Dice Javier Tosta por ahí, bendiciones, saludos también a Ramón Ramírez. Alma Peña Rivera, saludos hermana. Gloria Cisneros, saludos. Javier Tosta, todo es lícito, más no todo me conviene. Cierto, amén. Ramón Ramírez, amén. Isaac Camero, mis abuelos paternos lo están escuchando. Mi abuelo me pregunta, ¿Arturina aún canta? Le dije que sí. Cantamos con la voz del gallo Claudio, pero sí cantamos. Gloria a Dios. Salúdame mucho a tu abuelo y a tu abuelita. Dile que extraño mucho sus gorditas. Nada más que hace unas gorditas bien ricas la hermana. Dice Javier Tosta, Apocalipsis 22:20. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto, amén. Ven, Señor Jesús. Así termina el último libro de la Biblia. Amén. ¿Qué nos queda? Yo sé que muchos se van a enojar conmigo porque he dicho estas cosas y porque he hecho una demarcación. Decir, ¿sabes qué? Esto no está bien. Yo sé que algunos se van a enojar. Yo sé que algunos a lo mejor me retiran su amistad. Hermano, estas cosas las digo porque los amo. No porque quiera perder su amistad. No porque le esté tirando a su ministerio. No porque quiera que le vaya mal. No, yo quiero que te vaya bien. Decirle al justo que le irá bien. Yo creo que usted conoce al Señor Jesucristo. Yo creo usted que ha estado predicando estas cosas, a lo mejor usted conoce al Señor Jesucristo. Pregúntele al Espíritu Santo. Siéntate con la Escritura. No con lo que dice Panchito, Juanchito, Jonathan Welton y todos estos que predican estas falsas doctrinas. Cuidado con esos hombres. Vamos acá, nomás lo que dice acá. No me haga caso a mí. Lo dejo en usted, le amo y quiero lo mejor para usted. Dice... Nada, aunque no nos den... Nada, ya ahorita ya likes, hermano. Yo recibo bien poquitos likes. Y yo sé por qué. No me interesan los likes. Pero, aunque recibo pocos likes, yo sé que la palabra... Porque me llegan los testimonios después por WhatsApp. Yo sé que la palabra, y por inbox, transforma vidas. Y yo sé cuando una vida es transformada. Y yo sé que esta palabra va a sanar corazones. Porque hay personas que han caído en esto han caído en esto por amargura y por soledad. Porque han estado solos. Y porque quieren agarrar notoriedad y creen que haciendo controversia la van a agarrar y que la gente los va a ver. Ellos sí son los que están buscando esos likes. Oramos por ustedes. Oramos por los que están enseñando estas cosas. Y le pedimos al Señor que el Espíritu Santo les revele lo que dice la palabra de Dios. No nos haga caso a nosotros. Y por aquellos que se están perdiendo, porque hay gente que se está perdiendo, porque hay gente que no conoce a Cristo. Y por escuchar estas cosas, falsas doctrinas que no están acá, algunos se pierden. Por ellos oramos. Que la palabra de verdad llegue y abra sus ojos y les muestre el verdadero evangelio. Sean muy bendecidos, hermanos, les amamos. Si usted quiere apoyar este ministerio, si usted le gusta lo que estamos compartiendo, si usted está aquí cada domingo y percibe que esta palabra te está edificando y quiere apoyar este ministerio, mándanos un inbox y le mandamos la manera que usted pueda también sembrar una semilla. Esta semana que viene vamos a predicar a Puebla, mi esposa y yo, a una reunión de matrimonios. Y ella va a estar en una reunión de mujeres también el próximo lunes por el Día de la Madre. Vamos a estar predicando en la Sierra de Puebla, donde ya hemos ido a predicar en varias ocasiones de manera misionera. Nos han invitado otra vez a hablarle a los matrimonios. Si usted nos quiere apoyar, las finanzas que usted plante en este ministerio se van a ir a este viaje para poder ir a predicar allá. Apóyanos, hermano. Dad y se os dará, dice la palabra, medida buena, apretada y remecida. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís os volverán a medir. Si tú das, hay promesas en la palabra acerca del dar. Solamente te invitamos, pero cada uno dé conforme propuso en su corazón. Si nos quieres apoyar, mándanos un inbox y te decimos cómo puedes hacerlo. Y vamos a orar. Padre, te doy gracias por todos los hermanos que están viendo esta transmisión. Les bendecimos y yo te pido que esta verdad, Señor, sirva para rescatar a aquellos que están escuchando espíritus de engaño, Señor, que están tratando de sacarlos de la verdad del Evangelio. En el nombre de Jesús bendecimos sus vidas y te pedimos, Señor, toque su corazón con la palabra, que transformes, que sanes, que libertes, porque tú ya lo hiciste en la cruz, ya está hecho, ya está pagado, ya solo lo declaramos, que esta obra completa se hace realidad, Señor, se hace realidad, Señor, aún si tenemos la mente de Cristo, esa mente nos revela lo que la palabra dice, en el nombre de Jesús, amén y amén. Sean muy bendecidos, hermanos, gracias, y gracias a todos los que estuvieron, gracias al hermano Javier y todos los que están ahí. Si no mencionamos tu nombre,
Es que no me salió el comentario, pero voy a tratar de ponerle like a todos después y darle las gracias porque estuvo acá con nosotros. Si nos ves en repetición, puedes comentarnos. Si nos quieres mandar un inbox, si no, ahorita yo no estoy viendo los inbox, pero yo te contesto los inbox en cuanto terminemos esta transmisión. Gracias, hermanos, bendiciones.